Bueno, pues nuevo sistema de prestaciones, ¿vale? Con una codificación nacional, ¿vale? Si recordáis, bueno, esto viene realmente de un primer catálogo que se publicó en el 19, que era más basado en Nortésica, y a principio de año se publicó un nuevo catálogo, una actualización para incluir pues las prótesis externas de miembro superior y miembro inferior y luego otras cosas como sillas, una actualización de sillas, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final lo que decía el sistema es que bueno, los productos se tenían que registrar, las empresas lo hemos registrado y las comunidades lógicamente tenían que aplicarlos, ¿no? Y la gran diferencia que podemos tener principalmente con Ortésica, ¿vale? Que es lo que se había aplicado hasta entonces, viene de que en Protésica, ¿vale? Pues lógicamente un producto no es una línea o un código de prescripción único, sino que tenemos diferentes elementos, una parte que es la parte técnica, ¿vale? Que es el proceso de fabricación, etcétera, que son los que vienen reflejados en el catálogo como productos MED a medida, ¿vale? Y luego una serie de componentes de prótesis, ¿vale? Que hay una gran variedad, mucho más de lo que teníamos anteriormente, y que, bueno, el precio tiene una fórmula y que esto. Pero bueno, lo importante es que al final hay una codificación que es global, ¿vale? Que afecta a todo, es un sistema de codificación que sirve para todo a nivel nacional, ¿vale? Con todas las comunidades, teniendo una misma codificación, que eso es importante, ¿vale? Porque antes cada comunidad habían 15 o 16 catálogos diferentes, ¿vale? Y ahora tenemos una unificación que siempre nos ayuda, ¿vale? Y sobre todo que ha significado una actualización en la cartera de productos, que también es importante, ¿vale? Porque muchas comunidades la capacidad que teníamos a nivel de prescripción era muy, muy limitada, ¿vale? Bueno, este es un primer ejemplo, pero no quiero que prestéis atención, sino simplemente para explicar que al final una prescripción lógicamente va a incorporar muchos códigos, ¿vale? Desde una parte que decía medida, como es lo que es la confección propiamente, que es la primera línea, que es prótesis transtibial, que bueno, luego veremos que hay diferentes tipos de encajes, ¿vale? Y luego todos los componentes que integra una prótesis, ¿vale? Desde si lleva una lanzadera para un sistema de bloqueo tipo parapin, un liner, el pie, la rodilla, pero también otros elementos que a lo mejor antes no se prestaba tanta atención o que nosotros incluíamos, como eran por ejemplo, la media, ¿vale? De la funda cosmética, la misma funda cosmética, la calceta, elementos que son accesorios, ¿vale? Y que realmente también hay que incluir en la prescripción y en muchos casos podríamos. ¿Vale? Todos los cálculos vienen por un importe máximo de financiación, ¿vale? Que está reflejado. La ortopedia no tiene que hacer ningún cálculo, ¿vale? Y los diferentes componentes van categorizados con niveles de complejidad que se llaman o cómo se adaptan, ¿vale? Están los a medida, que son los que he dicho que propiamente son técnicas, ¿vale? Que es, digamos, un poco el trabajo que se hace a nivel técnico. Y luego los diferentes componentes tienen diferentes niveles de complejidad, ¿vale? Con 0, 1, 2, 3, ¿vale? Según la complejidad de la fabricación, de la adaptación de ese componente, pues lógicamente tiene una categoría, ¿vale? Pero bueno, al final la ortopedia no tiene que hacer ningún cálculo sobre el precio como tal, ¿vale? Cada comunidad tiene sus códigos y con su importe máximo de financiación para ese producto, ¿vale? Con lo que el sistema pues mucho más amplio. Otra cosa que también es importante es la vida de los componentes, que en muchas comunidades ha cambiado, ¿vale? Y eso también, bueno, pues tenemos la capacidad o el paciente tiene la capacidad de tener la renovación de, por ejemplo, el liner de una manera mucho más real que lo que tenía antes, ¿vale? Antes muchas veces los plazos eran 18 o 24 meses cuando sabemos que no es real eso, sino que un paciente, pues normalmente los liners tiene que cambiarlos pues cada 12 meses, incluso menos. Bueno, vamos a ir detallando un poquito algunas de las temas, ¿vale? Es importante, lógicamente, la primera parte, lógicamente, dependiendo de la prótesis que vamos a confeccionar, pues tenemos que seleccionar un código, ¿vale? Para esa técnica que vayamos a utilizar, ¿vale? En las prótesis tibiales hay como 3 grandes grupos, ¿vale? Encaje PTB, el TSB, ¿vale? O el KBM, según la técnica, bueno, tienen diferentes precios.
Pero bueno, en todos, como veis, pero sí que es importante detallarlo porque no lo va a ser lo mismo un PTB, ¿vale? Que a lo mejor pues una TBS, ¿vale? Que es un contacto total, etc. Pero ya en el mismo código ya introduce, ¿vale? Que eso está bien explicado, que hay que elegir, hay que prescribir además una estructura, un sistema de suspensión, un pie y si necesita o rodillera, funda, cosmética, etcétera, etcétera, calceta, etcétera. ¿Vale? Con lo que, bueno, ya nos está diciendo ahí un poco lo que tenemos que hacer, pero recordemos que debemos incluir todos los códigos. En prótesis femorales, ¿vale? Pues tenemos otras categorías, ¿vale? Pero tenemos encajes cuadrangulares, ¿vale? El cuadrangular ya tipo Disney, el CAD-CAM, el CAD-CAM ISNI, ¿vale? ¿Vale? Esto, ¿vale? Entonces tenemos las diferentes categorías, lo mismo, ¿vale? Con lo que tendremos que elegir una de los sistemas, ¿vale? Pero pasa exactamente lo mismo, bueno, en el último que me lo había dejado el contacto total. ¿Vale? Con lo que tendremos que ir eligiendo cada una de las del código, ya sea tibial o femoral, según la técnica que elijamos para ese paciente concreto. Y es algo que también tenemos que decirle al médico cuál vamos a hacer. O sea, que ahora la comunicación en teoría debe ser un poco más fluida, ¿vale? Sobre todo ahora en los primeros niveles, que el médico también va a ir un poco más, bueno, que va a dudar más a la hora de hacer la prescripción. Cuando ya hemos seleccionado la técnica, ya sea tibial o femoral y lo hemos seleccionado, tenemos que empezar a seleccionar los componentes, ¿vale? Y aquí yo creo que es donde tenemos que, bueno, realmente ver muy bien las opciones que nos ofrece el catálogo, ¿vale? El paciente que tenemos delante, ¿vale? Y el médico es el que tiene que, al final, realmente ver qué tipo de prótesis piensa que va a necesitar el paciente según la tipología, ¿vale? De paciente que vaya a ser. Obviamente no es lo mismo un paciente geriátrico que va a deambular solo en casa, un K1, ¿vale? Que un paciente que sea K3, que va a ser dinámico y que va a esto. Y lo bueno del catálogo es que tenemos las opciones, ¿vale? Para poder prescribir prácticamente cualquier componente, ¿vale? Y los importes máximos de financiación cubren la mayoría de los componentes, ¿vale? Bueno, como veis en los pies hay tres grandes categorías: pie articulado, pie no articulado, pie articulado y pie dinámico, ¿vale? Esto ya es un avance, en muchas comunidades antes no se podía todo este abanico. Y luego tenemos códigos específicos, ¿vale? Para ya sea el pie SACH, tenemos un pie SACH pediátrico, un pie SACH diferente de quilla corta o dinámico, ¿vale? Que sabéis que los hay, ¿vale? Y para ese paciente, está claro que el PSH va a ser para ese paciente pues que va a hacer deambulación muy a nivel de casa, pero ese de quilla corta o dinámico, pues es para un paciente que ya no vaya a ser muy dinámico, pero sí que vaya a deambular de alguna manera, pues dándose paseos más frecuentes, etcétera, y que va a necesitar un pie que le aporte un poco más bueno, de energía, de realmente que le soporte más. También suelen ser más ligeros, ¿vale? Con lo que van a favorecer la deambulación, etcétera. Y luego también tenemos un pie no articulado geriátrico, ¿vale? Y dos versiones de SAINS, ¿vale? Uno SAINS de impacto bajo y otro SAINS de impacto moderado o alto, ¿vale? Que esos también son categorías que antes, pues realmente estos componentes tienen el precio más elevado, ¿vale? Y lógicamente necesitan un código pues más específico. Dentro de los pies articulados, pues como veis también tenemos tres códigos, bueno, 4 códigos, ¿vale? Pero realmente un pie articulado normal, ¿vale? Otro de moderado a bajo, ¿vale? Un pie múltiple, ¿vale? Y un que tenga regulación en altura, ¿vale? Bueno, que también es una versión muy específica, pero bueno, que tenemos la opción tiene la opción el médico de prescribir. Y una de las grandes novedades pues es también los pies dinámicos, ¿vale? Que lógicamente vamos a tener diferentes categorías, pues uno de bajo actividad, ¿vale? Otra de moderado, otra de alto. También a nivel de pediátrico tenemos 3 categorías, ¿vale? Bajo, pediátrico, moderado o alto, ¿vale? Y un regular de altura. Pero como veis tenemos todos los niveles de actividad y aquí es donde tenemos que hacer
un trabajo también un poco de explicación didáctica al prescriptor en algunos casos, porque muchas veces tendrá dudas de qué opciones tenemos en el mercado, etcétera, ¿vale? Entonces, como el ejemplo que he dicho antes es muy claro, el SATS, que parece que es algo muy básico, ¿vale? Dentro del SATS tenemos dos opciones, bueno, incluso la tercera pediátrica, ¿vale? Pero tenemos un SAT normal y otro de quilla corta o dinámica, ¿vale? Y hay pacientes que será más adecuado tener el SAT normal, el pie 00A, y en otros casos que veamos que, bueno, va a ser un paciente K3, pero sí que va a ser un paciente que va a tener cierta deambulación y que le va a aportar ese pie de quilla corta o dinámico, le va a aportar un valor añadido a la hora de utilizar su prótesis, ¿vale? Y lo mismo hablaríamos con los pies dinámicos en cuanto a los diferentes niveles de actividad, ¿vale? Y esto también creo que ahora el prescriptor es necesario que conozca las diferentes opciones que hay en el mercado, ¿vale? Y que realmente tengamos esa discusión, ¿vale? Desde el punto de vista de comentar qué opciones y qué tipo de paciente tenemos, ¿vale? Porque no todos los pacientes son iguales ni van a tener las mismas necesidades. En los pies, si lo veis, está todo en una página, está bastante estructurado dentro del catálogo, ¿vale? Un aspecto que puede ser un poco más lioso y por eso he hecho esta tabla un poco diferente, ¿vale? Son los liners. Los liners, que es una parte que antes pues era bastante, bueno, el médico decía liner y ya está, ¿vale? Prácticamente. Ahora realmente es importante que la prescripción se haga correctamente porque, como veis, hay diferentes agrupaciones, ¿vale? Y están, además, dentro del catálogo están en diferentes zonas, ¿vale? No están todos juntos, con lo que puede ser un poco lioso buscarlo, ¿vale? Yo he hecho así una agrupación aquí para que lo veáis, ¿vale? Pero digamos que hay como dos grandes grupos, lógicamente tibial y femoral, ¿vale? En esta página pongo todos los tibiales, ¿vale? Y hay como dos grandes grupos. Uno, fusion, bueno, o almohadillado, ¿vale? Que no tiene pin distal, y otro con pin distal, ¿vale? Y dentro de cada una de las categorías, como veis aquí, pues el tibial, que es sin pin, ¿vale? Es el PIT 920, ¿vale? Y tenemos pues A, C, bueno, está el B, que es de uretano, nosotros no tenemos liner de uretano, ¿vale? Pero tenemos el A, que es silicona, el C, que es gel, el D, que hay siempre una categoría medida, que también es importante, y el pediátrico, que sabéis que los liners pediátricos el coste es un poco más elevado y también tienen su código específico. Bueno, y aquí he puesto yo todas las opciones que desde EMO nos podemos ofrecer, ¿vale? Y todos los PIT 920, ¿vale? Son tibiales con almohadillado, sin pin, ¿vale? Y luego tenemos los PIG 940, que son tibiales con pin, ¿vale? Que tenemos ahí silicona, gel y pediátrico, ¿vale? En este caso no hay uretano, etc. ¿Vale? Pero sí que tenemos aquí, ¿vale? Las tres categorías A, B, C, ¿vale? Según el material. Esto hay veces que el médico va a tener muchas dudas porque lógicamente a lo mejor no sabe qué liner vamos a poner, ¿vale? Pero sí que importa a la hora del coste, o sea, lo que vamos a recibir en cuanto a la prescripción, por lo tanto, en la selección de luego el liner que vamos a tener, porque si pone, no sé, el PIT 920, ¿vale? A, que es el de silicona, sin conexión distal de pin, ¿vale? Pues está en el torno de 510 euros, creo que es, más o menos, pero si coge la opción PIG 940A, que es también de silicona, también tibial, pero con pin, pues ya pasa lógicamente, porque sabéis que son diferentes los precios, pasa a 550 aproximadamente, ¿eh? No recuerdo exactamente, pero con lo que hay una diferencia a lo mejor de 40 o 50 euros, ¿vale? Que es importante luego a la hora de poder seleccionar y lógicamente facturar luego la factura de la prescripción. En cuanto a estos serían tibiales, ¿vale? En cuanto a femorales hay como tres grupos, ¿vale? Un femoral sin conexión distal, ¿vale? Que también tiene las diferentes categorías, que están en la categoría PIF 920, ¿vale? A, B, C y D para silicona, gel, a medida y pediátrico. Y luego hay otro con PIN, que es el de abajo, ¿vale? Que tenemos también silicona, gel y pediátrico, ¿vale? Que son PIG 940, ¿vale? Y luego tenemos
una categoría específica, ¿vale? Que son para las de vacío de membrana, ¿vale? Que ahí tenemos el PIF 940C y D. El C es para liners con un aro de sellado único, ¿vale? Y luego hay un código para más de un aro, ¿vale? Para los liners que tienen varios anillos, ¿vale? Como es el caso del TrueSeal, ¿vale? Del Alpha, ¿vale? Que sabéis que tiene 4, pues en este caso iría en este código, ¿vale? Y también ahí hay una diferencia de precio considerable, ¿vale? El C está en torno de 700 euros, mientras que el de múltiples aros estará en torno casi de 900, ¿vale? 800 y pico, 800 largos, ¿vale? Con lo que quiero decir es que el liner, que muchas veces el médico lo prescribía como liner y ya está, ¿vale? Ahora es importante porque tiene que definir un poco desde la prescripción, tiene que indicarse qué tipo de liner vamos a elegir, si es, por supuesto, tibial femoral, pero también si es de vacío o si es con pin, etcétera, ¿vale? Y también incluso el material, ¿vale? Lo que puede dificultarnos un poquito a la hora de conseguir la prescripción y luego que realmente sea lo que se ajuste a ese paciente. ¿Vale? En pacientes de repetición, pues es más fácil porque ya sabremos si lleva liner de silicona o de gel, pero a lo mejor en pacientes nuevos nos crea alguna dificultad. Otro gran apartado es el de... Un Sí. segundito, una pregunta. Preguntan si el Alpha Design transfemoral tiene código, ¿vale? Sí que hay un liner a medida, sí, perdona. Que no Ahí lo tiene, eso, sí que hay, sí ya que has hay. vuelto. El tercero. Sí, ese si tiene código, sí. Bueno, a ver, como ese es un producto a medida, la pregunta es buena, ¿eh? ¿Vale? Como ese es un producto a medida, ¿vale? No tiene una codificación propia, ¿vale? Sino que puedes meter ahí cualquier producto a medida. Es como una funda cosmética, ¿vale? La funda cosmética, aunque realmente hay un componente, se hace a medida, ¿vale? Y, por ejemplo, a la hora de registro no va a tener su codificación específica, o eso parece, ¿vale? Por lo menos Valencia no la consideraba así. A nivel nacional no sé cómo lo van a considerar, ¿vale? Porque cada comunidad aquí va a hacer un poco lo que quiera, ¿vale? Pero con eso creo que se habrá respondido a la pregunta, ¿vale? Pero sí, el Alpha Design, los liners a medida tienen un código generalista que es el PIS 920C, ¿vale? ¿Vale? Pero no va a tener el específico porque se considera un producto a medida. Es una cosa un poco rara, ¿vale? Dentro de la agrupación. Lo mismo pasa con la funda cosmética. Está confeccionado, como esto no se registra la funda cosmética como tal, porque lo importante es la manipulación al final por parte del técnico, ¿vale? La funda no vale dinero, lo que vale es luego la adaptación y la fabricación sobre la prótesis, por decirlo de alguna manera. Vale, a nivel de rodillas, que iba a decir, eso es otro de los grandes grupos, ¿vale? Que, bueno, vamos a tener que seleccionar muy bien, ¿vale? Porque se nos abre un abanico importante, como veis, con importes diferentes, y esto es importante, ¿vale? Porque realmente ahora sí que vamos a poder elegir. Antes, prácticamente, en muchas comunidades solo se podían prescribir, pues prácticamente rodillas de bloqueo, alguna autorfrenable, y con suerte alguna neumática, ¿vale? Pero prácticamente había poca más capacidad de prescripción desde el punto de vista público, ¿vale? Ahora tenemos un gran abanico, ¿vale? Y tenemos que hacer una correcta selección, ¿vale? Entonces, bueno, hay como varias agrupaciones. Lógicamente, lo primero, articulaciones de rodilla monocéntricas, ¿vale? Que, bueno, como veis está la opción adulto y pediátrica, ¿vale? Y dentro de la de adulto, pues tenemos la bloqueo manual, ¿vale? La monocéntrica, que es la de siempre, la geriátrica de bloqueo, ¿vale? La de bloqueo a la carga, la típica autrofrenable, ¿vale? La mecánica con ayuda a la extensión y con control de la fase de balanceo y bloqueo a la carga, ¿vale? Bueno, luego tenemos neumáticas, hidráulicas hay de diferentes tipos que realmente tengan solo control de la fase de balanceo o que tengan de la balanceo y de la fase de apoyo, ¿vale? Tenemos las diferentes opciones que nos va a ir, ¿vale? Con lo que vamos a tener un abanico importante. Aquí la importancia, lógicamente, de la prescripción y de la categorización del paciente, de qué va a necesitar, si más seguridad, más dinamismo, etcétera, ¿vale? A la hora de esto.
Yo aquí creo que sí que es importante a la hora de renovación, a la hora de ciertos pacientes, de pacientes que ya llevan prótesis, por supuesto si van bien, mejor no cambiar, pero sí que puede que haya pacientes que hayan llevado un tipo de prótesis hasta ahora porque la capacidad de prescripción era una y ahora que cambia. ¿Vale? Pero bueno, que tenemos aquí las opciones. Lo mismo pasa también a nivel de policéntricas, ¿vale? Que vamos a tener pues de 3 a 5 ejes, de más de 5 ejes, se dice esa doble categoría, con sistema neumático, con sistema hidráulico, ¿vale? O pediátricas, ¿vale? Dentro de las policéntricas. Como veis, pues tenemos prácticamente casi todas las opciones. Luego tenemos un apartado de desarticulación de rodilla, pero que, bueno, pues son, como veis, de 4 ejes la gran mayoría, ¿vale? Bueno, todas. Y luego tenemos, pues, con bloqueo, con nivel de actividad bajo, con nivel alto, con sistema neumático, con sistema hidráulico. Bueno, tenemos también un abanico importante a nivel de desarticulación. Y luego hay una rodilla, que es la de con microprocesador, ¿vale? Que existe el código, se puede prescribir, ¿vale? Y irá con una prescripción especial. Se están desarrollando protocolos a nivel nacional, pero todavía no están desarrollados, ¿vale? Pero sí que se estaban evaluando o se estaban realizando un tipo de protocolo, ¿vale? Para definir un poco los parámetros de este tipo de pacientes, ¿vale? Luego cada comunidad como lo desarrolle pues será un poco variable, pero que existe el código. Cosas nuevas que creo que son también importantes a la hora de prescribir, ¿vale? O que tengamos en cuenta. Hay nuevos códigos, ¿vale? Que nos pueden ser muy útiles para, lo que digo yo, solucionar problemas o facilitar nuestro trabajo. Uno muy importante, ¿vale? Que creo que es fundamental, es el código, bueno, lo que es los códigos PIM 010, ¿vale? Que son de liners, conformadores y reductores del muñón, ¿vale? ¿Por qué creo que son importantes? Porque se puede realmente ya trabajar con un liner reductor del muñón justo después del proceso posquirúrgico, ¿vale? Esto yo creo que es importante, nos favorece muchísimo a nivel de trabajar, ¿vale? Hay 3 códigos para trastibial, desarticulación de rodilla y transfemoral, ¿vale? Pero esto es importante a la hora de trabajar desde el principio bien con el paciente. Yo creo que esto nos ayuda mucho a tener un buen muñón, ¿vale? Antes, pues muchos lo hacíamos, bueno, y intentábamos apañar con el liner que iba a tener después o esto, pero realmente nos favorece tanto a nosotros como al equipo médico, ¿vale? Porque reduce la dependencia de lo que son los vendajes compresivos, etcétera, y yo creo que eso facilita mucho al equipo médico, al paciente y a nosotros la tarea, ¿vale? O sea que al final nos va a ayudar. Y luego hay otras opciones. Una que es un poco, parece más estética, pero también es importante, una cubierta cosmética con revestimiento de PVC, que al final que es una funda como las que se utilizan como los guantes de prótesis de miembro superior para pierna, ¿vale? Y esto elimina esa estética que es la típica de media, ¿vale? Que sabemos que es un poquito deficiente para algunos, especialmente para algunos pacientes como pueden ser mujeres que llevan falda, etcétera. ¿Vale? Es una opción que existe ahí y yo creo que es una opción que mejora las capacidades a la hora de poder prescribir. Y luego otros sistemas que son más pensando en esa resolución de problemas, como son copas distales, ¿vale? Que para algunos pacientes que tienen problemas por el muñón, por el tipo de muñón, así cónico, etcétera, es una solución que nos puede venir muy bien, ¿vale? Y que nos puede resolver un problema, al igual que las almohadillas de silicona o gel, ¿vale? Que también hay, ¿vale? Que sabéis, pues para pacientes que tienen zonas prominentes que a lo mejor necesitan bueno, una prevención o una mayor protección de esas zonas, se pueden colocar almohadillas de silicona que nos pueden ayudar. Y otro código que es muy interesante es el sistema BOA, ¿vale? El sistema BOA desde el punto de vista de, bueno, podemos tener ahí varias soluciones. Una, para pacientes que tengan cambios de volumen importantes, ¿vale? Que eso los hay y sabemos, ¿vale? Y puede ser que para un paciente que tenga muchos cambios de volumen nos aporta una solución. Y otro que también es importante es para pacientes que tienen dificultad a la hora de colocarse, ¿vale? Y, por ejemplo, en un paciente femoral, que necesitamos abrir, ¿vale? Porque no es el paciente capaz de introducir bien el muñón, ¿vale? Pues luego veremos un caso, podemos hacer un sistema de apertura que el sistema BOA nos ayude a facilitar la colocación por parte del paciente. Y yo creo que estos códigos un poco que no van a ser para todos los pacientes, sino que se van a utilizar
cuando aparezcan problemas, ¿vale? Yo creo que nos pueden aportar, ¿vale? Y, como decía, el liner conformador y reductor creo que es muy importante para trabajar bien con los pacientes desde el principio. Algunos ejemplos, como os he dicho, ¿vale? Y voy a decir particularidades. En la primera voy a explicar un poco más, ¿vale? Porque veis aquí pues, una confección de una prótesis más o menos clásica, ¿vale? Un encaje TSB, ¿vale? Que, bueno, yo creo que ahora mismo el más utilizado, con un liner, en este caso, pues pensando, voy a pensar que es un paciente un poco K1, ¿vale? K2, pero K1, no mucho activo, pues un liner de gel que necesitamos protección, pues en este caso gel creo que es más adecuado, una lanzadera de pin, ¿vale? Que hace falta. La estructura es un código, ahí no, bueno, dependiendo, hay un código abierto de estructura con el montaje, etcétera, ¿vale? Que ahí pues tuvo adaptadores, desplazadores, todo va a ir un poco en este código, ¿vale? Y luego ya iremos al pie, ¿vale? Que en este caso es un paciente que va a andar, que creo que sí que va a tener cierta esto, y entonces, bueno, pues no va a ser solo de uso a lo mejor en casa, y por eso es una quilla, un SAT de quilla corta como el de Willowwood, que le va a aportar más ligereza, mejor amortiguación de talón, más soporte hasta la puntera, bueno, una serie de beneficios que van a mejorar el deambular del paciente. Y luego, un poco los códigos, que estos son prácticamente para todos iguales, ¿vale? Que son los componentes un poco estéticos, media, funda cosmética y calceta, ¿vale? Que son importantes porque la media y cosmética, desde el primer día, obviamente lo vamos a hacer para cuando hagamos la cosmética, pero la calceta sabemos que el paciente la va a necesitar, ¿vale? Y vamos a incluirla porque luego cuando aparezcan los problemas de cambios de volumen, etcétera, necesitamos tener esa calceta, ¿vale? Para buscar. Bueno, aquí he puesto un ejemplo he puesto un poco lo que sería la suma en cada uno de los ejemplos, pero tampoco es importante. Características aquí, sobre todo, pues el liner, ¿vale? Que copia un Alpha Classic, porque es un paciente poco activo y que le va a venir bien, y el PSH, ¿vale? Y luego el resto. El 2 es parecido, ¿vale? Para un paciente un poco más activo, ¿vale? Que vamos a tener un poquito más de dinamismo, no muchísimo más, pero sí que esto, ¿vale? En este caso, pues hemos pasado en vez del mismo tipo de encaje, ¿vale? Como veis el primero, pero el liner de silicona, ¿vale? Ya pues uno de silicona que cambia un poco, la lanzadera igual, la estructura igual, pero en este caso pues hemos seleccionado es un paciente adecuado para un pie articulado, ¿vale? Pues un pie articulado clásico de toda la vida, ¿vale? Con su tobillo en este caso de acero, ¿vale? Pero por ese factor estético, ¿vale? Porque se trata de una mujer y lleva falda y le importa bastante la parte esa, y también le va a facilitar en cuanto a la estética y en cuanto a la limpieza, etcétera, pues bueno, o sea, es mejor la cubierta cosmética, ¿vale? Del PVC, el Dream Skin, y lo vamos a incluir. ¿Vale? En este caso hemos sustituido lo que es la media por este revestimiento de PVC, ¿vale? Por el Dream Skin, ¿vale? Y luego tendremos la funda cosmética igualmente y la calceta, ¿vale? Y el precio obviamente es distinto. El tercero, pues un paciente más activo, que tiene mayor necesidad bueno, pues de actividad, ¿vale? También un liner de silicona por esa actividad, que vamos a tener un pie almacenador de energía, ¿vale? Pero moderado, ¿vale? Que realmente pues es como el pie Lara, que es, bueno, para un nivel de actividad K2, K3, ¿vale? Y en este caso es un paciente que sí que tiene cambios de volumen, que necesita tener un mayor control de la prótesis, por eso vemos de adecuado la utilización de un sistema BOA, ¿vale? Para controlar esos cambios de volumen que tiene, ¿vale? Que cuando hace un poco más de actividad necesita más control, etc. ¿Vale? Y, bueno, como decíamos en los anteriores, los 3 códigos clásicos de cosmética como media, funda, etc. ¿Vale? Como veis, en este hemos incorporado un sistema BOA, ¿vale? Porque tiene esta particularidad que tiene este paciente, ¿vale? Y luego el resto de componentes un poco conforme a la actividad. Por ejemplo, si vemos algún caso femoral, ¿vale? En este caso pues cambiamos, lógicamente, pues bueno, en este hemos ido a un encaje tipo CAD-CAM, ¿vale? Hemos seleccionado también un tipo con liner, ¿vale? Una prótesis con tipo liner, ¿vale? Que en este caso pues hemos seleccionado un silicona, ¿vale? Porque le va más confortable para este tipo de paciente.
En vez de una lanzadera normal, ¿vale? Tipo pin, hemos cogido una con cordón, que hay un código específico, ¿vale? Que como es un código para el revoló. Este posiblemente sea uno de los que a nivel de importe máximo de financiación esté peor, ¿vale? Además no tiene mucho sentido, no sé cómo van a solucionarlo, porque la lanzadera de cordón, por ejemplo, el miembro inferior tiene un coste y el miembro superior tiene otro, ¿vale? Pero en este veis que es 110, tiene otro de 280 y al final es el mismo. No sé por qué hay esa diferencia. Pero bueno, que en este caso hemos seleccionado un código que se ajusta a lo que es el revoló, que para ciertos clientes, para ciertos pacientes creo que va a ser muy necesario. Y bueno, una prótesis básica, ¿vale? Muy segura, ¿vale? Para un paciente geriátrico, como es en este caso una rodilla de un eje con bloqueo, ¿vale? Con un pie SATS clásico, ¿vale? No va a deambular mucho, no hace falta prescribir el de quilla corta, ¿vale? Sino que necesitamos un pie SATS clásico con la articulación de tobillo, ¿vale? En este caso de acero. Y luego en femoral cambian lógicamente los códigos en cuanto a la calceta, cambia el código de calceta por debajo de rodilla por encima, ¿vale? La funda cosmética obviamente también, ¿vale? Y la media, ¿vale? Que también cambia, ¿vale? Para que en este caso lógicamente es más larga, etcétera. Y ahí veis un poco los componentes como un poco específicos, que es el revolor, la rodilla de un eje con bloqueo y el bíceps. Un segundo kit a nivel femoral, ¿vale? En este caso se ha elegido también un line de silicona y lo que sucede en este caso, el sistema BOA lo hemos seleccionado por esa dificultad de colocación, ¿vale? Es un line, se va a hacer un diseño de encaje como el que aparece abajo, ¿vale? Con la idea de que el encaje lo podamos abrir para que el paciente pueda colocar más fácilmente el muñón y una vez colocado ya con el sistema BOA apretamos y cerramos, ¿vale? Esto para ciertos pacientes funciona fenomenal, ¿vale? En este caso, la lanzadera tipo PIN ya es como es femoral, nos interesa que sea salida hembra, ¿vale? Es un paciente que, bueno, que necesita estabilidad, pero que va a tener cierta actividad, con lo que, bueno, podemos colocar una rodilla de 4 ejes que sí que le va a colocar le va a proporcionar mucha estabilidad, pero también un deambular más natural, ¿vale? En este caso, pues la rodilla Grants, que es una rodilla policéntrica, ¿vale? Con un impulsor en la fase para la ayuda de extensión. Y, bueno, la estructura que lógicamente para femoral cambia. Un pie moderado por el tipo de paciente que es, que en este caso hemos seleccionado la EDIS LP, ¿vale? Performance LP, y luego las fundas que comentábamos anteriormente, los códigos que decíamos antes, cosméticos femorales. Y por último, Leo, otra última... te interrumpo que hay una pregunta y así vamos contestando. Vale. Preguntan si para pacientes recién amputados se factura un encaje provisional y el liner y después ya prescribir un kit como este tipo que es una prótesis más definitiva. La pregunta es buena, sí, hay un encaje provisional, ¿vale? Y en la misma catálogo, ¿vale? Lo pone claramente que creo que no recuerdo el texto perfecto, pero más o menos la idea es prótesis o encaje provisional y se elegirán también los componentes, ¿vale? Que se reutilizarán en la prótesis definitiva, ¿vale? Entonces, sí que tendrás que incluir los códigos como el piel, la estructura, el sistema de bloqueo, etcétera, pero esos no se facturarán porque ya se reutilizarán cuando se haga la prótesis definitiva, ¿vale? Como tal, ¿vale? O sea que sí que existe un código específico para eso, ¿vale? Y luego, como decía, bueno, espero que se haya quedado contestada la pregunta. Sí, seguro que sí. Y luego otro un poco particular, ¿vale? Porque a nivel femoral sabemos que el sistema de suspensión, ¿vale? Muchas veces pues es por vacío, ¿vale? A nivel hipovárico, pues bueno, en este hemos seleccionado un código que es el de suspensión hipovárica con una silicona de Martunaro, ¿vale? Que es el Trusil, con una válvula para la suspensión, en este caso es la CTFV, ¿vale? Que tenemos. Una articulación monocéntrica neumática, ¿vale? Como la TEDRA, la rodilla TEDRA que tenemos, ¿vale? Y la estructura
y un pie almacenador de energía ya de un impacto alto, ¿vale? Como es un pie Element, porque es un paciente que sí que va a tener dinamismo, que va a tener actividad y que necesita un pie que tenga más respuesta, ¿vale? Y luego ya la funda y la media. En este caso diréis, no hay calceta, ¿vale? Claro, porque en el sistema de vacío no vamos a poner una calceta, ¿vale? En principio. Y tal. Bueno, como veis, muchas opciones, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Muchas opciones. Al final es verdad que sabemos que a nivel de la mayoría de los sitios o de los hospitales, etcétera, vamos a tener unos tipos de prótesis que van a cubrir el 80-90% de los pacientes, ¿vale? Pero es verdad que tenemos las opciones y tenemos que analizar al paciente para bueno, y ayudar al médico a que tenga esa discriminación de alguna manera para que la prescripción sea correcta a las necesidades del paciente, ¿vale? Y a lo que al final vamos a colocar sobre ese paciente o sobre la prótesis de ese paciente. Y bueno, otra cosa importante, ¿vale? Que no lo he dicho, pero esto es una guía, ¿vale? Yo espero que os haya ayudado un poquito a comprender cómo funciona, pero al final el catálogo nos lo tenemos que estudiar. Esto es una obligación que tenemos por esto mismo, porque como tenemos muchas opciones y hay soluciones como las que he dicho de las copas distales, tal, que al final son opciones que no las vamos a aplicar en todos los pacientes, pero que nos van a ser útiles para resolver una problemática. Tenéis las herramientas, ¿vale? Un poquito de esto, tanto en EMOnline podéis hacer consulta de los códigos, ¿vale? De nuestros productos aplicados a los códigos, como en catálogo médico, como tenemos un fichero Excel, ¿vale? En el que nos lo podéis pedir y podemos mandaros con nuestro producto y el código de prestaciones. Bueno, y aquí hablo tanto de protésica como de ortésica, ¿vale? Que no es independiente. Entonces, porque pues, si alguno no lo tiene o quiere más información a este nivel, ¿vale? Pues que nos puede pedir información. Y estamos trabajando también, bueno, nuestro catálogo de protésica ya incluye un apartado en la descripción, ¿vale? En que dice el código, ¿vale? Para facilitaros un poco la tarea, ¿vale? Y cada producto tiene su código y el de ortésica también, ¿vale? Ya en la próxima impresión estará también incluido. Y seguimos trabajando en herramientas para facilitaros eso, ¿vale? Porque es verdad que ahora toda herramienta para clarificar va a ser útil, ¿vale? Con lo que, bueno, y os iremos informando, pero el catálogo de protésica ya está y ya está impreso. El que quiera lo puede solicitar. El catálogo de protésica ya está en PDF, si no me equivoco, y se está imprimiendo, con lo que pues, estará. Y herramientas como catálogo médico, tal, pues yo creo que os pueden ayudar. Y luego siempre está el teléfono para hacernos una consulta, ¿vale? Muchísimas gracias por la atención. Me he alargado un poquito más de lo que suele ser nuestra voluntad, que si veis que siempre nos gusta 30-35 minutos, me alarga un poquito más, pero creo que el tema es de interés. ¿Vale? Vale, prepararemos los siguientes pues, para la parte de ortésica, para más de protésica, o ya veremos según nos vayáis solicitando, porque vamos haciendo, según lo que nos pedís más, pues intentamos hacer. Correcto, si nos queréis mandar en un momento dado información de, oye, tendremos interés en, igual que hemos hecho ahora un monográfico de un poco más de prótesis, pues podemos decir de prótesis de miembro superior, o uno específico de tibial o uno de ortésica de tronco, no lo sé. Pero si creéis que es necesario algo, nosotros esto lo hacemos para facilitar, ¿vale? Entonces, según nos hagáis peticiones, es cuando salen. Proponemos muchas veces temas y los ejecutamos, por decirlo. Muchas gracias a todos por la atención. La verdad es que sí queda gusto que haya 80 personas prácticamente todo el rato conectados, ¿vale? Y eso siempre es de agradecer. También muchas gracias, que también veo algún mensaje de agradecimiento por detrás. Y nada, que tengáis buen día y estamos aquí para lo que queráis, ¿de acuerdo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.